En esta ocasión, nos adentramos en un caso que ha estado perplejos a investigadores y familias durante casi 2 décadas. Preparaos porque nos vamos a sumergir en la misteriosa desaparición de Brian Schaffer. Un caso que sin duda te hiela la sangre. Imagina esto. Un joven estudiante de medicina con un futuro prometedor, ¿no? Se esfuma sin dejar rastro en una noche de fiesta, desaparece de un bar abarrotado sin que nadie lo vea salir. Exacto. Estamos hablando de Brian Schaffer, un estudiante de la Universidad Estatal de Ohio que desapareció en 2006. Lo último que se sabe de él es que entró en un bar. Sí. Un bar llamado Ugly Tuna Saloon en Columbus, Ohio. Ujú. Y aquí está el quid de la cuestión. Las cámaras de seguridad grabaron su entrada, pero nunca su salida. Lo curioso del caso es que las cámaras cubrían todas las salidas del local. La entrada principal, la puerta de servicio, incluso la zona de obras que había en la parte trasera del bar. Ajá. Pero de Brian, ni rastro. Es como si se hubiera desvanecido en el interior del local. Para añadir más misterio, Brian no era un chico problemático. Tenía una novia, Alexis Wegoner, con la que había hablado por teléfono justo antes de entrar al bar. Sí. Y sus amigos, quienes le vieron dentro del local, aseguran que no parecía angustiado ni deprimido. No, para nada. De hecho, esa noche Brian estaba celebrando el inicio de las vacaciones de primavera. Había cenado con su padre, Randy Schaffer, y luego se había reunido con su amigo, Clint Florence, para tomar unas copas. ¿Y qué hay de la investigación policial? ¿Descubrieron algo que pudiera arrojar luz sobre este misterio? La policía de Columbus lo investigó todo a fondo, ¿eh? Interrogaron a los amigos y familiares de Brian, registraron su apartamento, su coche, analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar y de los alrededores. Incluso rastrearon su teléfono móvil, pero todas las pistas conducían a un callejón sin salida. Es posible que Brian saliera del bar por alguna salida secreta que las cámaras no captaron. Esa fue una de las primeras hipótesis que se barajaron. Pero como ya hemos mencionado, la puerta de servicio estaba cerrada con llave y la zona de obras estaba vallada y bajo vigilancia. ¿Y qué hay de la posibilidad de que Brian hubiera decidido desaparecer voluntariamente? Sí. Quizás por la reciente muerte de su madre. Esa teoría también se investigó. Algunos especularon que la muerte de su madre le había afectado profundamente, ¿no? Y que tal vez había decidido empezar una nueva vida lejos de todo. De hecho, hubo un momento en el que esa teoría cobró fuerza. ¿Recuerdas el mensaje que supuestamente envió Brian desde las Islas Vírgenes? Sí, claro. Un mensaje que apareció en el obituario online de su padre, Randy, quien falleció trágicamente en un accidente en el 2008 sin haber encontrado a su hijo. El mensaje decía, Papá, con amor, Brian Skay, y parecía provenir de las Islas Vírgenes. Muchos creyeron que Brian estaba vivo y que había decidido rehacer su vida en un paraíso tropical. Ajá. Sin embargo, la policía descubrió que el mensaje era una cruel broma. Alguien con muy poca sensibilidad había usado un ordenador público para enviar ese mensaje falso. Una broma de mal gusto que solo añadió más dolor a una familia ya destrozada por la incertidumbre. Entonces, si descartamos la posibilidad de una salida secreta y la de una desaparición voluntaria, ¿qué nos queda? Un accidente, un crimen. La policía no descartó ninguna de esas posibilidades. La zona donde Brian desapareció no estaba exenta de delincuencia. Y había un elemento en la investigación que despertó sospechas. El comportamiento de Clint Florence, el amigo que acompañó a Brian esa noche. ¿A qué? ¿A qué te refieres? Florence se negó a someterse a una prueba de polígrafo. Vaya. Además, su abogado hizo unas declaraciones bastante ambiguas, insinuando que Brian podría estar vivo. Insinuando. Eso es bastante turbio, ¿no crees? Si Florence no tenía nada que ocultar, ¿por qué no colaborar plenamente con la policía? Exacto. Su actitud levantó muchas sospechas. Pero a pesar de ser investigado a fondo, la policía no encontró pruebas concluyentes que lo vincularan con la desaparición de Brian. Este caso cada vez se vuelve más extraño. Sí. Y la teoría del Smiley Face Killer. ¿Pudo Brian ser víctima de este supuesto asesino en serie? Esa teoría, que cobró fuerza en aquella época, conectaba la desaparición de Brian con una serie de casos sin resolver, de jóvenes que habían desaparecido cerca de bares y cuyos cuerpos habían sido encontrados en el agua. La policía, sin embargo, no encontró ninguna prueba que respaldara esa teoría. Sin embargo, la mención del Smiley Face Killer añade una capa extra de misterio a este ya de por sí desconcertante caso. Sin duda. Y aunque la policía lo descartó, la sombra del Smiley Face Killer sigue planeando sobre la historia de Brian. Después de repasar los eventos de esa noche y las primeras etapas de la investigación, me parece que estamos ante un auténtico rompecabezas. ¿Por dónde continuamos nuestra inmersión en este caso? En la siguiente parte analizaremos con más detalle las diferentes teorías que se han barajado a lo largo de los años
y examinaremos las pruebas, o la falta de ellas, que las sustentan. Parece que nos espera una intensa búsqueda de respuestas. Acompáñanos en la segunda parte de esta inmersión en la misteriosa desaparición de Brian Shaffer. Retomemos nuestra inmersión en la desaparición de Brian Shaffer. Tras analizar los hechos de esa fatídica noche, nos encontramos con un enigma que desafía toda lógica. Un joven que se esfuma sin dejar rastro, en un lugar público rodeado de gente. Es como si se abriera la tierra y se lo tragara. Las cámaras lo ven entrar pero no salir. ¿Pudo Brian salir del Ugly Tuna sin ser visto por las cámaras de seguridad? La teoría de la salida secreta es una de las que más ha intrigado a los investigadores. Pero realmente existía una salida que nadie conocía. El bar fue inspeccionado a fondo y no se encontró ninguna evidencia de ello. Pero supongamos por un momento que Brian sí encontró una salida secreta. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? Para gastarle una broma a sus amigos, para dar un paseo nocturno y luego volver a casa sin que nadie se enterara. Si Brian salió del bar intencionadamente, su comportamiento posterior es aún más desconcertante. No contactó con su novia, ni con su familia, ni con sus amigos. Su teléfono móvil dejó de emitir señal. Desapareció por completo. Es como si hubiera querido borrar su pasado y empezar una nueva vida. ¿Pero por qué? ¿Qué le impulsó a tomar una decisión tan drástica? La muerte de su madre, unos meses antes de su desaparición, sin duda le afectó profundamente. Algunos creen que pudo haber desencadenado una crisis existencial, ¿no? Un deseo de escapar de todo y de todos. Pero si Brian quería desaparecer, ¿por qué no hacerlo de una forma más limpia? ¿Por qué no dejar una nota, una llamada? Algo que indicara su intención. ¿Por qué elegir una forma tan extraña y misteriosa de desaparecer? Esa es una de las grandes incógnitas de este caso. Si Brian planeó su desaparición, lo hizo de una manera muy, muy peculiar, casi teatral. Entrar en un bar abarrotado y luego desvanecerse como un fantasma. Un fantasma que además no dejó ningún rastro, ni huellas, ni pertenencias, ni testigos que lo vieran salir del bar. La ausencia de pruebas es lo que hace que este caso sea tan frustrante para los investigadores. Sin un cuerpo, sin un arma homicida, sin un motivo claro, es casi imposible reconstruir lo que realmente sucedió. Y luego está el enigma de Clint Florence, el amigo que acompañó a Brian esa noche. Su negativa a someterse a una prueba de polígrafo y las ambiguas declaraciones de su abogado siembran aún más dudas. Si Florence es inocente, ¿por qué no colaborar plenamente con la policía? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Por qué alimentar las sospechas? La sombra de la duda siempre ha planeado sobre Florence. Pero a falta de pruebas, su participación en el caso sigue siendo un misterio. Y no olvidemos la teoría del Smiley Face Killer, ese supuesto asesino en serie que algunos creen que pudo estar detrás de la desaparición de Brian. Aunque la policía no encontró ninguna evidencia que vinculara a Brian con los otros casos atribuidos al Smiley Face Killer, la similitud de algunos detalles es inquietante. La proximidad de bares, la presencia de agua en los lugares de desaparición. Es como si una fuerza oscura acechara a los jóvenes que salen de fiesta, eligiéndolos al azar como víctimas. La teoría del Smiley Face Killer es una de las más controvertidas. Algunos la consideran una leyenda urbana, mientras que otros creen que es una realidad aterradora. Sea cual sea la verdad, la sola mención del Smiley Face Killer añade una capa de horror a este ya de por sí misterioso caso. Tras analizar las diferentes teorías, nos damos cuenta de que todas tienen sus puntos débiles, ¿no? Sus lagunas, sus contradicciones. Ninguna de ellas ofrece una explicación convincente de lo que sucedió a Brian Shaffer. Es como si estuviéramos ante un puzzle a que le faltan piezas. Es posible que la clave para resolver este enigma se nos esté escapando. Hay algún detalle que ya hemos pasado por alto. En la última parte de nuestra inmersión en este caso, exploraremos las consecuencias de esta desaparición, el impacto que ha tenido en la familia de Brian y las preguntas que aún siguen sin respuesta. Acompáñanos en la parte final de esta historia, en la que intentaremos comprender las profundas repercusiones de un misterio que sigue sin resolver. Después de este viaje por las diferentes teorías, llegamos a la parte más humana de esta historia. ¿Cómo se afronta la incertidumbre de no saber qué pasó con un ser querido? Para la familia de Brian, la falta de respuestas ha sido una carga insoportable. Imagina la angustia de no saber si está vivo o muerto, si sufrió un accidente, si fue víctima de un crimen, si decidió desaparecer voluntariamente. Su padre, Randy Shaffer, dedicó los últimos años de su vida a buscar a Brian incansablemente. Participó en programas de televisión, contrató investigadores privados, siguió
Siguió cada pista por pequeña que fuera. Lamentablemente, Randy falleció en 2008 sin haber encontrado a su hijo. Un cruel giro del destino que sumía a la familia en una tristeza aún más profunda. Y luego está Derek, el hermano de Brian. Él también ha mantenido viva la llama de la esperanza, ¿no? Buscando respuestas, manteniendo la memoria de Brian presente. Derek ha concedido numerosas entrevistas, ha creado páginas web dedicadas a su hermano, ha colaborado con la policía en todo momento. Su lucha por encontrar la verdad es conmovedora. Pero la incertidumbre sigue ahí, como una sombra que se cierne sobre la familia. ¿Podría Brian estar vivo en algún lugar, llevando una nueva vida bajo otra identidad? Es una posibilidad que no se puede descartar por completo. Hay casos de personas que deciden romper con su pasado y empezar de cero, sin dejar rastro. Pero si Brian está vivo, ¿por qué? ¿Por qué no haberlo tratado con su familia? ¿Por qué dejarlos sumidos en la angustia y la incertidumbre? Tal vez tema por su seguridad, tal vez se arrepienta de su decisión, tal vez está atrapado en una situación de la que no puede escapar. Las posibilidades son infinitas. Lo único que sabemos con certeza es que Brian Shaffer desapareció sin dejar rastro y que su caso sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de los últimos años. Un misterio que nos recuerda lo frágil que es la vida, ¿no? Lo fácil que es desaparecer, lo difícil que es encontrar respuestas cuando la verdad se esconde en las sombras. La historia de Brian Shaffer nos deja con una sensación de desasosiego, con la certeza de que hay preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Pero también nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de no dar nada por sentado, de luchar por la verdad incluso cuando parece imposible encontrarla. Y así concluimos nuestra inmersión en el caso de Brian Shaffer. Un enigma que desafía la lógica, que nos confronta con la incertidumbre, que nos deja con más preguntas que respuestas. Esperamos que este viaje al corazón del misterio haya sido tan fascinante como inquietante para vosotros. Hasta la próxima, y que la verdad, siempre esquiva, algún día nos ilumine el camino.